El Caney, hermosa tierra de frutas y montañas, mundialmente conocida a través de versos y canciones, está situada a pocos kilómetros de Santiago de Cuba. Y allí, en el fuerte El Viso, se libraron las últimas batallas de la llamada Guerra del 95. Este testigo silencioso que ha sobrevivido el paso del tiempo, conoce también otra historia. Transcurría el año 1889 y casi toda la población de El Caney, unas 700 personas en ese entonces, vivía indiferente a los asuntos espirituales. Por esos días llega al Caney una mujer con la piel muy blanca y hablando una lengua un tanto extraña. Comenzó a relacionarse con los habitantes de la villa de una forma interesante, descrita en una carta de la siguiente manera: en aquellos días, poca cosa podía realizar en mi trabajo, si no era dar las manos y sonreír. Era la misionera Anna Barclay, enviada por la Asociación de Damas de la Misión Bautista Americana, quien junto a los pioneros de la obra bautista en Cuba Oriental, inició la labor misionera en estas tierras. Anna recorre en una carretilla tirada por caballos gran parte de la región. Muchos aceptan las buenas nuevas y con gran regocijo, el 3 de febrero de 1909 se inaugura la capilla de la misión. El miércoles 31 de marzo de ese mismo año, contando con la presencia de varios visitantes y del reverendo Francisco País Pesqueira, tuvo lugar la organización de la primera iglesia bautista de San Luis del Caney. Después de la organización de la iglesia, se efectuaron varios cultos de avivamiento, y en sus comienzos se recibieron visitas de otras congregaciones y pastores cercanos. Décadas florecientes para el evangelio en este lugar se sucedieron. El Parque del Caney fue escenario concurrido de varias cruzadas evangelísticas, y el histórico Fuerte El Viso sirvió también de lugar escogido para la celebración de clases bíblicas en aquella época. Hasta finales de la década del 50, muchas generaciones de cubanos habían conocido a Jesús en el Caney. El país estaba en guerra nuevamente y en la iglesia también se sintieron las consecuencias de esa situación nacional. Comenzaron décadas en que las oraciones fervientes se hacían más necesarias, por lo que la iglesia efectuaba matutinos y cultos de oración especiales, intercediendo a Dios por fortaleza espiritual y victoria en medio de los tiempos. El remanente se mantuvo fiel y el Señor fue añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En agosto de 1953, en una escuela de verano, fui impactada por el Evangelio de Jesucristo, mi familia y yo. En los años siguieron transcurriendo y en el año 1960 hubo un éxodo de la iglesia. Y muchos se fueron para las filas de las sociedades sociales y otros se fueron para el extranjero. Quedando aquí en el Caney como iglesia, la familia de Amparo Quintana, Jordán Couce, el diácono, los Tierresuelos y yo, que era la más joven de aquel grupo. Yo llegué a esta iglesia en la década del 60. Era un tiempo un poco difícil. La gente tenía temor, a veces hasta de venir a la iglesia. Muchos hermanos dejaron de asistir por aquel temor que le embargaba. Se daban los cultos normales, pero como siempre, poca asistencia. Habían poquitos hermanos. Yo digo, se mantenían los fieles, que eran muy pocos. Yo recuerdo, yo era un jovencito, yo llegué a ser secretario de la Unión de Jóvenes Bautistas por un tiempo, en el periodo que estuvo el pastor Ventura Colomé Rosabal aquí. Recuerdo que era un periodo difícil. La gente como que temía venir a la iglesia. La gente venía con temor. La mayoría de la gente no venía. Aquí se daban cultos con 8, 10, 12 personas cuando más, a lo máximo. La persona, vaya, lo que parecía que tenían miedo de venir a la iglesia. Había una situación que gracias al Señor ya ha sido superada.
pero yo recuerdo que fueron momentos muy duros. Recuerdo en medio de cultos que algunas personas tiraban piedras para el techo de la iglesia. Varias generaciones de pastores, misioneros, misioneras y muchos seminaristas dejaron sus huellas en esta congregación, contribuyendo al crecimiento numérico y espiritual de la iglesia. Y hacíamos tómbolas en la iglesia para recaudar fondos para poderle pagar a los pastores. Y recuerdo que tuvimos tiempo en que la iglesia subió el fondo y la membresía subió en esa era hasta a llegar a 200 y pico de 230, 240 de escuela dominicana. Bueno, el pastorado del hermano José Antonio Gámez y su esposa, la misionera Gilma Costa, considero, en los años que tengo en esta iglesia, que fue un pastorado renovador, muy importante para la vida de esta iglesia en estos 100 años que se cumplen. Pues ellos llegaron a un momento que el templo estaba bastante devastado, los asientos, en realidad la iglesia había que restaurarla, en lo que a edificios se refiere, y este pastor se dio a la tarea, prácticamente solo, pues no existía ningún departamento de hombres, ya que el departamento de hombres se constituyó 2 años después de él haber llegado. Hicimos la placa de la casa pastoral, nos multamos a un sueldo cada hermano para hacer la placa de la casa pastoral. Y la hicimos. El pastor era José Antonio, era albañil. La etapa en que yo llego a la iglesia es una etapa maravillosa debido a que fue un renacer en lo espiritual. En nuestra nación estaban momentos difíciles, la década del 90, principio de la década, pero bueno, la iglesia se llenaba y muchas personas venían buscando el socorro de lo alto, buscando el auxilio del Señor. A mediados del 2001 acepta el pastorado el reverendo Ramón Bielsa Rodríguez, afirmando el trabajo misionero en las células y casas cultos. En esta última década es organizada la Iglesia de las Flores y la Iglesia del Modelo. Aunque llegué muy temprano a esta iglesia, desde muy pequeña edad, desde los 2 años, ha sido una bendición. He tenido la oportunidad de ver el crecimiento de la iglesia a través de todos estos años. He visto varios pastores pasar por acá, 3 pastorados, y la congregación ha crecido, ha sido bendecida por el Señor y hemos tenido la oportunidad de crear nuevas iglesias. Yo encontré el amor al llegar en esta iglesia. Aquí me recibieron como un hermano más en Cristo y ha sido bueno en gran manera porque ese amor que recibí en esta iglesia me ha ayudado a permanecer y seguir adelante enfocado en la visión de Dios, en el plan y el propósito que tiene Dios para mi vida. Actualmente, la iglesia junto al pastorado del reverendo Samuel Regalado Matos cuenta con un ministerio de discipulado. La vida de oración se ha fortalecido a través de ayunos y jornadas de oración mensuales. El trabajo en las misiones y células de oración se ha mantenido y la asistencia a los cultos regulares sobrepasa las 100 personas. Nuestra iglesia, aunque cumple 100 años, se ha rejuvenecido, gracias al Señor, una generación joven, con visión,
con pasión por las almas. Hemos proyectado en nuestra congregación una visión de crecimiento que está matizada por varias áreas. El ministerio infantil, tenemos hermanos a tiempo completo en este área. También el ministerio evangelístico. Todos los meses nosotros hacemos un culto evangelístico y también tenemos un ministerio de discipulado bien preparado, bien organizado, que se encargan de atender, de discipular, de hacer crecer a los nuevos convertidos. Todo esto con un programa de oración serio, dedicado, comprometido. En fin, nuestra iglesia está creciendo, la iglesia ha tomado la visión, se siente contenta, estamos dando pasos de avivamiento y tenemos grandes desafíos para el futuro. Nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, sabemos que el Espíritu Santo se está manifestando en las ministraciones que estamos haciendo, las almas cargadas están siendo liberadas. Yo creo que no hay mejor forma de llegar a 100 años en el momento con el gozo que tiene la iglesia. Agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. La historia de esta iglesia, que comenzó un día en circunstancias especiales, no se ha detenido ni se detendrá, pues su sustentador es Dios mismo, y Él ha prometido estar junto a su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. A mi lado estás, a donde